Violencia como eje transformador del territorio. Acción participativa en la disminución de las vulnerabilidades en Colombia. Estudio de caso Ibagué Tolima, con referencias de Nariño y Chocó. Presentado por Jamie Joana Lastra Cáceres, José David Rada Monroy y Duván Rodríguez Parraga. La violencia, entendida según la OMS de 2002 como el uso intencional de la fuerza física o el poder que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos o privaciones, adquiere una dimensión territorial específica en el contexto colombiano. Como señala Borges 2021, esta violencia territorial surge no solo como las vulnerabilidades del modelo de desarrollo, sino también de los conflictos por el control territorial, especialmente en las áreas rurales, por parte de los actores armados. Esta dinámica violenta frecuentemente se traduce en fenómenos urbanos como la ocupación marginal y la segregación socioespacial. Este proceso de ocupación y control opera sobre un territorio, que siguiendo a Massey, citado por González 2011, se construye mediante la actividad espacial desigual de diversos agentes. Esta desigualdad inherente en la capacidad de acción y conexión espacial genera una geografía del poder, marcada por la fragmentación, la tensión y el conflicto, creando así escenarios donde la violencia puede arraigarse y perpetuarse. Intrínsecamente ligada a estas dinámicas de violencia y control territorial se encuentra la desigualdad, definida por Sen en el 2000 como la distribución dispar de recursos y oportunidades y poder que limita capacidades y libertades. En Colombia, según el Banco Mundial 2003, esta profunda y multidimensional desigualdad no solo refleja estas tensiones territoriales, sino que también actúa como un impedimento fundamental para la participación ciudadana. Aunque la Constitución del 91 consagra la participación como un derecho fundamental, decidir en el poder político, Velázquez y González 2003 advierten que su ejercicio efectivo en los territorios se ve limitado por obstáculos como la misma violencia, la desconfianza y, crucialmente, la desigualdad que excluye y concentra el poder. Los territorios marcados por la violencia, la desigualdad y la ocupación marginal se convierten en ambientes proclives a la materialización de desastres. El riesgo de desastres, definido por la ONG de 2017 como los daños potenciales derivados de la combinación de amenazas naturales, socionaturales, entre otras, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, se exacerba en estas zonas. La vulnerabilidad es a menudo una consecuencia directa de la violencia y la desigualdad, que obliga a las poblaciones a asentarse en áreas peligrosas y limitan sus recursos para enfrentar las amenazas. En este complejo escenario, la capacidad de las comunidades y los individuos para resistir, adaptarse o transformar su realidad depende en gran medida de sus activos. Estos, según Sack et al. 2019, son el stock de recursos financieros, humanos, naturales o sociales, tanto tangibles como vivienda e infraestructura, como intangibles como la educación, salud, capital social, que pueden movilizarse. La carencia o debilidad de estos activos aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia y el riesgo, mientras que su fortaleza, especialmente el capital social y el humano, pueden ser clave para impulsar la participación efectiva y procesos de resiliencia y transformación territorial incluso en contextos adversos. Para el presente trabajo se utilizó la metodología dividida en 5 fases, iniciando con la primera de revisión de información secundaria y elaboración propia, segundo visitas de campo, tercero entrevistas, cuarto identificación de conflictos y quinto identificación de potencialidades, esto aplicando la metodología de Ferro Medina 2010. Respecto al ámbito urbano, fueron seleccionados 2 barrios pertenecientes al borde urbano de la ciudad de Ibagué, los cuales, en el marco del análisis de zonas homogéneas de nuestro proyecto de tesis, se identificó que fueron originados a partir de diferentes procesos de transformación territorial sobre la base de fortalecimiento de activos. La Samaria, sector recientemente desarrollado, en la actualidad se destaca como un ejemplo de desarrollo urbano que integra la naturaleza con la vida moderna. Se encuentra en medio de 2 comunas que carecen de espacio público y presentan alta densificación, logrando reivindicar los espacios públicos de encuentro, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los sectores circunvecinos. En contraste, encontramos el barrio Portal del Oasis de origen informal, localizado sobre un área de amenaza, el cual a partir de procesos de fortalecimiento de activos, logró la legalización del asentamiento con un proceso de redistribución, relocalización y mejoramiento de las viviendas con el fin de disminuir la exposición de las amenazas y reducir la vulnerabilidad. En la actualidad se está indicando el proceso de titulación de predios y mejoramiento de infraestructura, logrando reconstruir la dignidad de sus habitantes. Los procesos de reducción de las vulnerabilidades están asociados al fortalecimiento de las instituciones y al trabajo coordinado con el Gobierno Nacional y la ciudadanía, que logran establecer nuevas conformaciones del territorio a partir de procesos de reasentamiento de las comunidades en condición de riesgo, como es el caso de habitantes del municipio de Ancuña, Nariño, que no pierden la esperanza de poder continuar en la tierra de sus ancestros ni de seguir potenciándose como un destino cultural y gastronómico. A partir de
del análisis de la información secundaria, visitas y entrevistas en estos 3 procesos de transformación territorial, se pudo identificar como potencialidades del proceso la acción coordinada y conjunta de la ciudadanía con la administración municipal y el gobierno nacional. Sin embargo, como limitantes del mismo, se identifica la falta de recursos públicos para el mejoramiento de la infraestructura, reasentamiento y el fortalecimiento del espacio público. Para el caso del ámbito rural, partiendo de las transformaciones territoriales de las áreas periféricas y cercanas al casco urbano del municipio de Ibagué, nos enfocamos en 2 centros poblados que, aunque geográficamente son muy diferentes, los une el Cañón del Conveima, la historia, la cultura y las problemáticas y conflictos que les atañen. El centro poblado del Totumo tuvo su gran transformación a partir de los años 50, en donde el periodo de la violencia dejó muchos muertos en la región, lo que motivó la acción conjunta entre 4 veredas, Totumo, Llanitos, Potrerito y Llanos del Conveima, para adquirir el predio en el que actualmente se encuentra el cementerio del Totumo, que es un hito y un activo de memoria histórica del centro poblado. En el presente, las urbanizaciones desmedidas de proyectos de vivienda campestre atentan contra el paisaje rural, la prestación de servicios públicos por los cuales lucharon durante años y son el nuevo tipo de violencia que actualmente viven los raizales de este centro poblado. Caso similar sucede con los centros poblados de Villa Restrepo y Juntas, en donde el gran auge que ha tenido este sector, la riqueza paisajística y el clima, han originado procesos de parcelación ilegal en áreas de importancia ambiental y condición de amenaza alta, desplazando a propios por el encarecimiento de la tierra, la disponibilidad de los recursos y el aumento del costo de vida. Sin embargo, lo que más preocupa es el aumento de las vulnerabilidades dado el aumento a la exposición de las amenazas que serían una inminente materialización de los riesgos. En la actualidad, estos territorios pasaron de tener un desplazamiento por el conflicto armado al desplazamiento por la urbanización, el cambio de uso de suelo y la variabilidad climática, representada con el aumento del riesgo por avenidas torrenciales, inundación y movimientos en masa. Como es el caso símil ocurrido en Bojayá, Chocó, donde la violencia en los años 2000 generaron amplio conflicto territorial y actualmente la variabilidad climática está generando nuevamente la victimización de sus pobladores, requiriendo procesos de reasentamiento de grandes comunidades como la de Pogue. Dando respuesta a la pregunta de cuál es la situación de los activos presentes en las transformaciones territoriales, se pueden identificar patrones claves como los siguientes: los activos como base de resiliencia y adaptación por las situaciones de crisis como los desastres naturales en Ancuya o el conflicto histórico en Pogue. Los activos sociales y culturales son fundamentales para que la comunidad enfrenten adversidades y defiendan su territorio. Los activos como objeto y resultado de la transformación, ya que los procesos de transformación territorial a menudo buscan mejorar o desarrollar activos tangibles como la infraestructura, vivienda y espacios públicos, como por ejemplo el portal de Oasis y el barrio La Samaria. Los activos como foco del conflicto por las dinámicas de transformación, especialmente cuando implican intereses divergentes como la expansión urbana y el turismo en el Cañón del Conveima, puedan generar conflictos centrados en el control y uso de definición de los activos comunitarios y territoriales. Activos como fundamento para la participación, debido a que la participación ciudadana en la planificación y gestión territorial a menudo se sustenta en los activos de la comunidad, especialmente en el capital social y humano. A partir de los aspectos comunes identificados en los diversos casos de transformación territorial en contextos de vulnerabilidad, se puede dar respuesta que, independientemente de las particularidades geográficas o el detonante específico del cambio, existe un patrón recurrente en la dinámica territorial estudiada. Este patrón se caracteriza por la intersección crítica entre la vulnerabilidad preexistente, la centralidad de los activos comunitarios como base para la respuesta local, la naturaleza intrínsecamente conflictiva del territorio entendido como un espacio de poder disputado por los actores desiguales y los persistentes desafíos para materializar una participación ciudadana efectiva y transformadora. En esencia, esos puntos comunes revelan cómo las comunidades en procesos de transformación territorial operan en un campo complejo donde sus propios recursos y capacidades de organización son vitales para navegar en entornos adversos, pero donde las estructuras de desigualdad, los legados de violencia y las dinámicas de poder a menudo limitan su agencia y condicionan los resultados de dichos procesos. Basándose en el análisis de las diferencias entre los casos estudiados, se puede dar respuesta que la manera en que se manifiestan los procesos de transformación territorial y la participación ciudadana en Colombia es altamente heterogénea y dependiente del contexto específico. Si bien pueden existir dinámicas subyacentes comunes, las particularidades del entorno geográfico, la naturaleza del conflicto predominante, el tipo de activos que adquieren mayor relevancia, el grado y carácter de intervención estatal y las formas concretas en que las comunidades ejercen su agencia y participan varían significativamente de un lugar a otro.
Esta diversidad subraya que no existe un modelo único para entender o abordar la planificación territorial y la participación de contextos vulnerables. Cada caso demanda un análisis situado en que se considere estas variables diferenciales para comprender las tensiones específicas, los recursos claves en juego, el papel de las instituciones y las posibilidades reales de una acción comunitaria. Este trabajo subraya la naturaleza polifacética y fundamental de los activos comunitarios dentro de los procesos de transformación territorial. Por lo tanto, cualquier aproximación a la transformación territorial debe reconocer esta complejidad, entendiendo que los activos comunitarios no solo son los recursos a gestionar, sino también los elementos claves en las dinámicas sociales, políticas y conflictivas que definen el futuro de los territorios.